El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar, queridos hermanos, y todos aquellos de San Patricio y los que se unen a nosotros en esta celebración de la Eucaristía, estas ricas lecturas o lecturas de tan gran y rico contenido, que para resumirlo pues necesitaríamos hacer quizás muchos resúmenes, así que hay que centrarse en algún punto importante. Y por un lado, desde el profeta Isaías, yo quisiera centrarme en cómo Dios se revela ya en el Antiguo Testamento como un Dios de todas las naciones que actúa en todos los pueblos, y que por lo tanto el pueblo de Israel se revela como el pueblo escogido, pero no por eso privilegiado y único, sino escogido para ser luz de las naciones, es decir, para darle un corazón universal como el de Dios, esa apertura a todos los pueblos. Y ahí es donde el pueblo de Israel se equivocó a lo largo de la historia, como todos los pueblos y los pueblos de Dios, incluido la Iglesia, nos equivocamos tantas veces. Y nos equivocamos porque confundimos las cosas con lo terrenal. Empezamos a ser mezquinos y no por algo y no por nada está ahí esa tendencia al egoísmo, al pecado en nuestras vidas, como huella que ha dejado el pecado original. Y aquí se revela a un rey, Ciro, no judío, rey de los persas, pero que Dios elige y unge. Es decir, es uno de los pocos personajes a los que en el Antiguo Testamento se les nombra con el nombre de Mesías. Y este es un rey pagano, escogido por Dios, porque a través de él el pueblo de Israel va a volver a la tierra prometida, dado que estaba exiliado en Babilonia. Y desde ahí Ciro va a poder reconocer a Dios como el único Dios, de que fuera de él no hay otro. Y así sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí, yo soy el Señor y no hay otro. Y de eso se trata, de que descubramos al único Dios. Toda misión de elección por parte de Dios, de un pueblo, de una persona, no tiene otra finalidad que la de hacernos conocer que hay un solo Dios, un único Dios y Señor, y que no hay otro. Y eso lo tenemos que proclamar fuerte. Algunos han querido criticar la
la encíclica del Papa Francisco, diciendo que es masónica, porque habla de la fraternidad universal y que eso no importa bajo qué Dios estemos, eso es una idea masónica. Falso, mentira, calumnia contra el Papa. El Papa habla desde su fe cristiana y lo dice al inicio, pero como es una encíclica que quiere dirigirse a todo el mundo, incluso a aquellos que no son creyentes, quiere usar un lenguaje que todos podamos entender para que entendamos esa realidad única en la que Dios nos ha creado a todos y no solo somos sus criaturas, sino que somos y estamos llamados a ser sus hijos y sus hijas, y que eso solo se manifiesta cuando nosotros tenemos actitudes que favorecen la fraternidad entre nosotros, entre todos los seres humanos. Eso no es la idea masónica de una fraternidad difusa que no tiene ninguna forma ni ninguna verdad, no. Sabemos que hay un solo y único Dios y Señor y que fuera de Él no hay otro. Y eso es lo que va a decir también Jesús en el Evangelio de hoy, cuando dice que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que está diciendo la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, de que hay que dar a Dios lo que es de Dios, y dando a Dios lo que es de Dios, hay que dar al hombre lo que le pertenece y es del hombre, desde Dios, porque es el principio absoluto, es el principio que merece la dedicación de toda la vida. Y vamos a ir explicando por qué. He dicho cuál es el mensaje completo. Solo a Dios hay que darle la vida entera. Pero al darle la vida entera a Dios, porque hay que darle a Dios lo que es de Dios, Dios nos va a pedir que reconozcamos al ser humano en lo que también es. ¿Quién es el ser humano? Vamos a verlo. Porque esto se descifra y se puede sacar de este evangelio. Van unos fariseos y unos que mandan a sus discípulos y los juntan con los herodianos. Dos grupos antagónicos, dos grupos que no se llevan bien, dos grupos que se pelean entre sí, también por ideas teológicas. Hoy muchos también desearían encontrar a la Iglesia y dividir a la Iglesia, poniendo a muchos cristianos bajo la sospecha del Papa Francisco. Qué lástima. Y dicen que la Iglesia corre el peligro de ir a un cisma. Sí, el que dice eso es el que lo está provocando, porque está sospechando de aquel a quien ha puesto hoy Jesucristo como Pedro, como aquel a quien ha dado las llaves, con aquel a quien ha dado el poder de atar y desatar. Y el que diga lo contrario ¿será porque querrá también estar en el sitio del Papa? ¿O será porque él quiere poner al que a él le gusta en el sitio del Papa? Creo que tenemos que cuidarnos en lo que decimos en las redes sociales. El Papa es el principio de la unidad en la Iglesia, y no cualquier predicador, sacerdote, exorcista, visionario, o diga lo que diga. Creo que es muy importante no dividir con ese tipo de mensajes a la Iglesia de Cristo y seguir esa pauta pastoral hermosa como es la encíclica Tutti Fratelli. Y con eso le estoy dando publicidad para que la lean ustedes mismos, para que saquen sus propias conclusiones, para que no la manipulen y vean toda la riqueza que hay afirmada allí dentro. La encíclica dice que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Le van a tramar una trampa, como muchos, quieren hacerle una trampa, a ver qué dice, esto o lo otro. Y eso es lo que hacen con la encíclica Tutti Fratelli. Esto, el Papa dice esto, y otro dice, no, el Papa dice lo otro. Es que el Papa está diciendo esto y lo otro, pero hay que buscar una síntesis que sea mejor, que sea más conforme. Pongo un ejemplo. El Papa dice que las naciones tienen derecho, ¿verdad?, a cuidarse de sus ciudadanos, pero también está diciendo
que toda persona humana tiene derecho a ser digna y a vivir una vida digna. Y por lo tanto, si esa vida digna no la puede encontrar en su país, tiene derecho a emigrar buscando esa vida digna. Y tiene derecho a ser acogido en el país al que se dirige. Tiene derecho a ser escogido, ¿por qué? Porque es un ser humano. Y por lo tanto a un ser humano en necesidad, a un ser humano en una situación de indignidad máxima, no se le pueden cerrar las puertas desde el Evangelio y desde la Biblia, porque el acoger al forastero es uno de los principios bíblicos más fuertes y más insistentes en la palabra de Dios. Las dos cosas hay que afirmarlo: cuidar a los ciudadanos de dentro y también a las personas que vienen en busca. Lo ideal sería que en sus países pudiesen desarrollar. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Dios por encima. Es que algunos ven como una amenaza. Entonces el Papa dice: cuidado cómo nombramos a las personas. Hagámosles también nos tendremos que dirigir a ellos con unos nombres adecuados que no fomenten la división, que no fomenten el odio, el racismo. Y entonces lo llamamos las minorías. Eso tiene un carácter de inferioridad. No son minorías. Son hijos e hijas de Dios. Son criaturas de Dios. Son imagen de Dios. Por lo tanto, son personas dignas. El hecho de que nosotros llamemos minorías porque son en menos número, porque vienen de una etnia determinada, ya en ese vocabulario estamos sembrando una semilla de división. Porque Dios nos está diciendo, Jesús, que a Dios hay que darle lo que es de Dios. ¿Qué imagen le presentan? La del César. ¿Saben cuál es? Es lícito pagar el tributo al César, es decir, hay que obedecer al poder estatal, a las leyes civiles, hay que pagar impuestos. Enséñenme qué llevan en el bolsillo. Herodianos, partidarios de Herodes, llevaban la moneda del tributo, con la cara del César en la moneda, y además con una inscripción. ¿Saben qué decía la inscripción? Tiberio, hijo del divino César. La inscripción ya lleva una imagen que representa la divinidad del emperador o el culto al emperador, y en la otra cara de la moneda la madre de César sentada con una rama de olivo representando a la diosa de la paz. Bueno, ahí tenemos la gravedad de la pregunta. Si dice que sí, Jesús, entonces se pone contra el pueblo judío. Si dice que no hay que pagar, se pone contra el Imperio Romano. Y ahí están los herodianos para acusarlo ante el César. Un crimen que hasta puede merecer la muerte. Jesús, enséñenme la moneda. ¿De quién es esa imagen? Den al César lo que es del César. Como diciendo también Jesús, yo no tengo esas monedas porque soy pobre y por lo tanto estoy exento de los impuestos. Y el que tuvo esa opción por los más necesitados, opción preferencial, dice el magisterio de la Iglesia, dar a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, obedezcan a Dios antes que al César, antes que cualquier poder político o civil. En otras palabras, la fidelidad a Dios, o mejor dicho, viene de que en el corazón humano hay grabada otra imagen mucho más importante que la del César, que es la imagen de Dios mismo. Icono es la palabra que significa imagen. Icono es usada en el libro del Génesis para hablar de que el hombre y la mujer han sido creadas a imagen de Dios. Jesús está diciendo, dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que darle también la vida a Dios porque somos su imagen, nos ha creado a su imagen y semejanza, pero hay que darle al ser humano lo que le pertenece porque también los demás son creados a imagen de Dios. Y por lo tanto toda vida humana es única e irrepetible y por lo tanto hay que respetarla. Por eso también, por ejemplo, basado en este principio que pone Jesucristo para cualquier vida moral y cualquier decisión en la vida, el Papa Francisco va a decir, hay cosas
en su encíclica, hay cosas que tienen que ser arregladas entre todos y que necesitan un esfuerzo común, y para eso la globalización. El Papa no es globalista en el sentido que algunos lo entienden, de un gobierno secreto, totalitario, que va a imponer un criterio único a todas las naciones. El Papa es en esa encíclica que está en contra de ese pensamiento explícitamente. Búsquenlo, les puedo dar el número, pero no lo tengo en memoria, lo tengo subrayado en la encíclica. Pero a la vez, el Papa dice hay cosas que son comunes, y si no dialogamos, si no nos acercamos unos a otros, si no nos comprendemos y tomamos el tiempo para poder entender qué es lo que los seres humanos estamos viviendo y no buscamos la amistad social y la fraternidad, difícilmente vamos a poder arreglar esas situaciones. Y a la vez dice, cada ser humano necesita ser respetado en su identidad. Y eso significa respetar su cultura, eso significa respetar sus formas y sus modos, eso significa respetar la historia de sus pueblos, no manipularla, no traicionarla, porque una persona sin historia es una persona sin identidad, y una persona sin identidad es una persona sin autoestima, y una persona sin autoestima evidentemente se puede manipular más fácilmente. Por eso, en contra de los totalitarismos del tinte que sean, y a favor del individuo, su libertad, su dignidad, porque dice Jesús que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y eso es que tenemos que tratar al ser humano como nuestro hermano, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y desde Cristo y en Cristo, hecho hijo adoptivo por gracia. Desde el ser criatura es hijo de Dios, por gracia es hijo en el Hijo único Jesucristo. Creo que es muy importante que nosotros también podamos entender lo que leemos desde la palabra de Dios. Se ha acusado al Papa que esa Fratelli Tutti encíclica no es una encíclica cristiana porque no nombra a Jesucristo. Mentira, calumnia igualmente. Esos que dicen esas cosas son los que dividen a la Iglesia. Y creo que es muy importante poder percibir, gozar, gustar, leer con atención y poner en práctica todo lo que hoy Jesucristo quiere decirnos a través de su magisterio, puesto por Él en la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, y vivir también esa vocación universal, porque Dios es para todos, y la Iglesia católica está puesta como luz del mundo, como sal de la tierra que somos cada uno, porque llevamos a la luz de las naciones, que es Jesucristo, que ha venido a este mundo para amarte, entregarte su vida, morir por ti y resucitar por todos. Que el don del Espíritu Santo, y sea esa la predicación, nos dice San Pablo, pueda transformar con su poder sus corazones y lo pueda transformar para que en la Iglesia caminemos unidos con nuestros pastores, con nuestros obispos, unidos con nuestro Papa, el Papa Francisco, y así daremos a Dios lo que es de Dios, sin olvidarnos de dar al César lo que es del César, cuando no vaya en contra de lo que es de Dios.